Y continuamos esta noche conversando. Ahora vamos a tener el punto de vista de una persona, un profesional que ha seguido de cerca este caso y que representa los intereses de uno de los policías heridos, de los senadores que presentaron una denuncia penal en contra de la quema del Congreso. Estamos hablando del doctor Juan Sosa Vareiro. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián. Gracias por la invitación. Con mucho gusto a las órdenes por acá. Al contrario, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Y la verdad es siempre un punto caprichoso que se mueve entre dos extremos, doctor. Entonces, lo que queremos esta noche es conversar con usted acerca de cuál es la visión y cuál es la percepción que tiene usted acerca de de los acontecimientos de todo punto de vista lamentables y fatídicos de aquella noche, pero que nos vemos la obligación de recordarlo porque depende mucho de haber aprendido algo de aquello, que no volvamos a repetir estos errores. ¿Cómo está la causa en términos procesales en este momento sobre la quema del Congreso, sobre la agresión al suboficial ruso, me dijo, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra eso y cuál es la visión de sus representados, que son los senadores de la Nación, que presentaron una denuncia en contra de la quema del Congreso? Antes que nada, y cuando recibí la invitación, vi con mucha alegría porque la forma que encararon realmente cómo recuperar la institucionalidad. Exacto, sí. Después del 31M. Yo creo que después de la desgracia del Licuado Bolaños, lo que pasó el 31M es otro gran desafío que no pudo cumplir la justicia paraguaya. Lastimosamente, cuestiones de contenido político que fueron llevados al campo jurídico rápidamente fueron contaminadas por la cuestión política y no estuvo el Poder Judicial una vez más a la altura de las circunstancias, por diferentes razones. En primer lugar, por el vaivén de los jueces y fiscales que tratan de estar bien o mal con el poder político de turno. En este caso había poderes políticos de ambos lados. Exacto, presiones de ambos lados. Al mismo tiempo también la falta de firmeza de nuestra estructura judicial en cuanto a sus propias resoluciones, sentencias contradictorias, presiones de aquí, presiones de allá. Realmente creo que este examen fue un aplazo para la justicia. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo está la causa? Como todas las causas que se politizan en este país. Trancadas. Trancadas, empantanadas y por sobre todas las cosas sin una voluntad de realmente llegar a la verdad, sino que cada parte aportando su cuota de confusión, duda y de mediatización del proceso con el solo objetivo de que esto nunca se pueda conocer lo que pasó. Porque aquí, y tratando de ser objetivos, Sebastián, como es nuestra profesión, claro, nosotros tenemos que tratar de ser objetivos, mirar los hechos, defender los derechos, pero mirar con objetividad los hechos. Aquí hubieron complicaciones de ambas partes, abusos de ambas partes. Hubo abusos llevados adelante por algunos políticos que contrataron barra bravas para que causen destrozos y hubo abusos con respecto a el ejercicio de los derechos que fueron conculcados por parte de la policía. O sea que realmente tenemos hace días nada más la condena esta de 12 años. Imagínate, un oficial de policía que estaba cumpliendo un servicio recibe 12 años de cárcel por a lo mejor una inexperiencia, por un error, por una falta de procedimiento, pero también con un hecho generador de una tremenda violencia, de una turba. O sea que te das cuenta que por donde mires hay factores para opinar y realmente cómo recuperamos la institucionalidad. Doctor, una de las cosas que permanentemente se escuchan, no quiero decir que todo el mundo se pregunta porque no creo tener la representación de todo el mundo, ¿verdad? Pero por lo menos nos preguntamos quienes tratamos de analizar el devenir político a partir de las instituciones jerárquicas como son la policía, una institución no deliberante y obediente. ¿En algún momento se supo quién dio la orden, quién estuvo al mando? Porque dentro de los grandes titulares que se esgrimen, dicen, bueno, no se sabe quién dio la orden. ¿Es eso así? No se sabe quién dio la orden de disparar en primer lugar o de ir hasta el Partido Liberal Radical Auténtico en segundo lugar, o en realidad son verdades a medias. En realidad, en primer lugar, con respecto a quién dio la orden, es una pregunta que hay que analizar desde el contexto del momento. Yo tuve la oportunidad de conversar con actores directos,
no solamente policías, he conversado con periodistas incluso que estuvieron esa noche y que realmente con mucha valentía han pasado minuto a minuto horas terribles porque había una incertidumbre gigantesca y dentro de esa incertidumbre yo no encuentro ningún documento, ninguna grabación, ningún elemento que pueda decir que se dio una orden determinada para un acto determinado. Pero sí encuentro un tremendo desorden en cuanto a la forma de poder contrarrestar una turba que a todas luces rebasó a la policía. La policía fue rebasada y dentro de eso empezó una persecución. El centro de Asunción, Sebastián, se convirtió en una batalla campal. Yo creo que después del marzo paraguayo fue la batalla campal más grande que tuvimos en los últimos tiempos y realmente existieron conflictos donde también la sociedad organizada, y ahí quiero hacer una pausa para puntualizar. Nosotros tenemos totalmente definido, Sebastián, en el expediente con pruebas concretas de que existieron dos grandes grupos. El primer grupo, una ciudadanía que salió a cuestionar lo que jurídicamente consideró incorrecto, que me parece excelente, es un derecho constitucional y me parece que lo hicieron con el mejor ánimo. Pero hubo otro segundo grupo, un grupo violento, gente contratada, gente con antecedentes penales, barra brava de clubes deportivos que fueron pagados por dinero por políticos de diferentes medios o diferentes partidos, y esos se fueron con un ánimo absolutamente delictivo. En algún momento me gustaría también compartir con ustedes las imágenes que están en la carpeta fiscal, donde te das cuenta la hazaña, la violencia con la que actúan, y eso también obligó a la policía a actuar en ese mismo sentido. No digo que sea en el caso de todos, pero ¿qué pasa? Cuando un pequeño grupo violento empieza a enturbiar, a crear un ambiente de crispación, la masa sigue generalmente a eso, y eso terminó en una cantidad de destrozos. Incluso suelo contar la anécdota de que nosotros tenemos las filmaciones y las fotografías donde dentro del Congreso, ya con el Congreso totalmente rebasado, sin policía, sin nadie siquiera que esté custodiando, ya dentro de la instalación, empiezan a juntar documentación y prenderle fuego. Sí, sí. Vos tuviste dentro del Congreso. Esa imagen recorrió también muchos lugares. Es tremenda. ¿Por qué? Porque esa imagen dice mucho. Porque no había una turba que estaba siendo perseguida y en el fragor de la persecución ocasionaron los disturbios. Entraron para crear disturbios. Quemaron portanombres de senadores, quemaron banderas, quemaron documentos. Y creo que esos no son manifestantes. Vos, Sebastián, fuiste legislador, sé que sos un gran luchador y podés estar en contra de muchas cuestiones políticas, pero creo que no te vas a ir a quemar, lastimar, romper y dañar. O sea que lastimosamente ahí encontramos ya un sector radicalizado y alentado económicamente para eso. Se utilizó, doctor, y creo que sería muy importante y muy interesante hacer el seguimiento, y aceptamos ya aquí desde el canal ver un poco las imágenes que tiene la carpeta, porque los abogados sabemos y le comentamos a la gente, ¿verdad?, que lo que no está en la carpeta no está en el mundo, como se dice. Lastimosamente, por más que el trámite sea oral, hasta hoy se tiene que seguir documentando las pruebas. Lo que yo me pregunté en todo este tiempo, y es la primera vez que tengo la oportunidad de preguntarle, como en otros países no hay comercios en el centro para tratar de utilizar, que tengan circuitos cerrados para tratar de utilizar la huella que dejaron estas persecuciones para intentar conocer de cómo se hizo. Está todo documentado, o sea, está documentado. Todo documentado, incluso es simpático, yo le suelo decir, yo le admiro mucho a tus colegas periodistas. Había una gran cantidad de periodistas que han documentado fielmente, minuto a minuto, desde la hora cero hasta que terminaron con la trágica muerte de este joven Rodrigo Quintana, que es una tragedia para todos. Acá no puede haber nadie que pueda negar esa tristeza que le da a la sociedad y lo que ocurrió, ¿verdad? Pero también dentro de ese minuto a minuto y dentro de esa flagrancia y esa persecución, en algún momento dado, este grupo de bárbaros violentos que yo te comenté se refugió dentro del Partido Liberal. Ellos fueron y tomaron dentro del Partido Liberal, y la policía en persecución ingresa, y creo que ese fue un error
que la historia no le va a perdonar nunca a un sector de la policía haber ingresado y ocurre esa desgracia. Es una verdadera pena, pero también hay que ponerse en ese momento una policía sobrepasada, cansada, poco entrenada para muchas cosas, y por sobre todo te das cuenta que este pobre oficial, el que recibió la condena, va a pagar los platos rotos de toda una estructura deficiente. Estoy absolutamente de acuerdo, pero vamos a quedar ahí, vamos a ir a la pausa un ratito. Estamos con el doctor Juan Sosa Vareiro, abogado del oficial agredido en aquella noche y también de los senadores que han presentado una denuncia por la quema del Congreso. No se vayan, que volvemos después de la pausa con más debate. Regresamos con el doctor Juan Sosa Vareiro. Él señalaba que en el caso de la noche del 31 de marzo había también una cantidad de participación de gente de prensa, activistas sociales, en un desorden que hoy en día no es muy difícil de tratar de separar la paja del trigo y poder ver quiénes son o quiénes van a ser los responsables. Doctor, ¿cuáles son sus expectativas a partir de la experiencia en tribunales de cómo puede terminar este proceso? Usted señalaba al principio justamente la condena contra uno de los suboficiales que disparó en su momento, contra la humanidad de un parlamentario, todas estas cuestiones. Y eso que me queda también picando, que usted decía, está pagando los platos rotos por una institucionalidad que está quebrada en este momento. No hay posibilidades de un acto de valentía donde salga alguien a decir, señores, saben que yo estoy hablando en ciencia ficción, ¿verdad? Pero puede existir alguien que salga a decir, yo en realidad soy el responsable, o para tratar de exculpar a esta persona. Y a esta altura, lastimosamente, creo que ya no. Yo creo que es más la irresponsabilidad de una clase política que no tiene problemas para pasar por encima y avasallar por encima de todas las libertades, los derechos, nos lleva a esto. ¿Por qué? Porque vos tenés por un lado gente que defiende una idea, por otro lado tenés gente que defiende otra, pero hoy tenés el mal antecedente que si a mí no me gusta lo que hizo Sebastián, voy a traer 500 personas y voy a romper todo el Congreso. Exacto. O si a mí no me gusta lo que pasó, en vez de recurrir a los resortes y los canales constitucionales, voy a mediatizar, voy a convertir en un escándalo de prensa y voy a atraer otra vez a la gente a manifestarme y a romper todo. Yo leí hace poco las redes sociales, y ahora que está en boga el problema este de si jura o no fulano, sultano, Nicanor, que carte, cuestiones varias, y he leído una violencia en las redes. Yo no sé si vos también percibís esa violencia de ambos sí. lados. No digamos la sociedad está polarizada, ¿verdad? Polarizada, y es peligroso. Yo particularmente tengo una lectura que hacían en el primer bloque. Yo creo que la ambición desmedida es la que nos lleva a este tipo de cosas, ¿verdad? No puedo abstraerme de la cuestión jurídica porque soy abogado y estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre derecho público, ¿verdad? Entonces, para mí es muy claro, pero lógicamente yo no soy juez de la corte, es muy claro cuál es, y siendo político también me parece que he comprendido cuál es el espíritu de la Constitución. Ahora, ¿hay algún vestigio de lo que ocurrió el año pasado, de lo que une nuevamente políticamente a esas figuras que la que estábamos hablando, aparentemente para que se pergeñe algún tipo de iniciativa que pudiese terminar nuevamente en una violencia, doctor? Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Pero hay vestigios, hay otra vez sectores radicalizados. Yo he leído en las redes, como te dije recién. No, la radicalización, yo coincido con ustedes. La radicalización en los medios es total. Ya no voy a hablar de algunos compañeros, colegas de prensa en que café o leche, ¿verdad? Bueno, hay café con leche, o sea, como decía el antiguo dictador. Dentro de eso no hay alguna posibilidad. La justicia definitivamente ha perdido este partido. Ahí voy, Sebastián, al punto que me gustaría desarrollar contigo. La justicia tiene que recuperar el rol que le compete dentro del sistema de derecho y dentro de la sociedad. Tiene que, en primer lugar, recuperar la confianza que la ha perdido.
y tiene que recuperar el respeto. Hoy estamos ante una justicia pendular que va a ir hacia el sector de poder que más le convenga. Sí. Lo mismo pasa en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial. Tanto los ministros de la Corte como los fiscales generales en los últimos 15 o 20 años, y vos sabés porque sos un hombre que haces activismo gremial y político, siempre han pendulado del lado que les conviene o del lado donde está el más fuerte. Sí, y generalmente se dice, y no en vano, que no hay mejor lector político que el juez. O sea, increíble. Se sabe hacia dónde va a soplar el viento, ¿verdad? Tienen un instinto. Sí, tienen una percepción importante. Increíble. Salvo honrosas excepciones, siempre hay que decirlo, ¿verdad? Claro. Hay gente muy valiosa y muy valiente también dentro del Poder Judicial. Cuando no tienen ese instinto, agarran el expediente y enfrían. He escuchado ya más una vez, y vos también como colega, enfríame ese expediente hasta ver qué hacemos. Porque la presión mediática, es que el juez que debería ser aséptico a la presión mediática es sumamente permeable. No solamente permeable, sino que no tiene respeto de su sociedad, porque su sociedad todavía no encuentra un poder judicial firme, que se pongan los pantalones. Hasta hace poco yo decía, Brasil es un ejemplo por el tema de Lula y que están de alguna forma mostrando que la justicia es independiente. Hasta ayer que me desayuno con la historia que con Chillón, pues, a las 4 sale una resolución que liberaba y a las 5 sale una resolución que aprovecharon que Moro estaba de vacaciones, entonces agarró y sacó un juez de miembro del Tribunal de Apelaciones de Río Grande do Sul, sacó una sentencia y nuevamente otro, bueno, te das cuenta se que contagia. El germen es bastante amplio y nos pasa eso. La justicia tiene que recuperar la credibilidad, pero para recuperar la credibilidad tiene que dar muestras reales a la sociedad de que tiene la postura que tiene que tener y tiene que abstraerse de la cuestión política. Va a ser un camino largo, hay que cambiar muchas instituciones, hay que cambiar el consejo, hay que cambiar la integración del jurado, pero en algún momento tenemos que comenzar ese camino. Por último, doctor, agradeciendo nuevamente su presencia, ¿cuál es la petición de los senadores? ¿Qué es lo que busca la demanda o la denuncia de los senadores con respecto a la quema del Congreso? ¿Hay gente imputada allí? ¿Se va a lograr? O sea, usted me dijo, está trancado el tema de las audiencias preliminares y más. ¿Hay gente individualizada en ese expediente? Hay gente individualizada, pero así como el caso del policía, son los autores materiales, son los últimos en el eslabón. Los verdaderos autores morales, quienes pagaron, quienes financiaron y quienes asusaron a esas hordas. No te hablo de la ciudadanía que salió en forma honesta y legal. Te hablo de esas hordas contratadas. Esos políticos están todavía libres. Es más, algunos fueron reelectos. Lastimosamente, otra vez va a terminar en gente de segunda o tercera línea. Y los irresponsables que trajeron a esas personas, que financiaron eso, y te digo porque está en la carpeta. Los propios contratados arrepentidos dijeron, fulano de tal me pagó tanto, en tal lugar, está todo filmado. En cuanto a los circuitos cerrados, se cotejó todo. Esa gente está libre, muchos fueron reelectos. Y no estoy hablando de un partido en particular, hay complicación de varios partidos. Entonces, ¿qué pasa? Así como en algún momento este policía pagó los platos rotos de una falta de institucionalidad a lo mejor, así también van a pagar los platos rotos los de segunda línea, mientras que los políticos, los reales autores morales de esto, van a quedar lastimosamente libres. Por lo menos hasta ahora están así. Vamos a pelear para que eso no suceda, pero así como está la situación, ya no sé si vamos a lograr el objetivo, Sebastián. Doctor Juan Sosa, muchísimas gracias por su presencia. Mi respeto para vos y para la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Juan Sosa Vareiro, ustedes escucharon sus palabras. Quiero hacer nada más que una puntualización sobre 3 puntos para concluir este programa de hoy y que nos sirva de reflexión. En primer lugar, definitivamente nuestro sistema de justicia es un sistema que está atravesando por una crisis, yo ya no diría crisis, es una situación sistemática de falta de credibilidad que hoy en día hace que la primera resolución que pretende el ciudadano sea la solución de sus conflictos a partir de la propia fuerza. Esa es una cuestión que por lo menos a mí me preocupa y me preocupa mucho. En segundo lugar, y quizá como causa de ello, hay una injerencia política demasiado importante en la Corte Suprema y en los distintos juzgados
que hace que la justicia hoy en día sea obsecuente y consecuente con determinados poderes políticos. Lo que ocurre a partir del 31 de marzo y 1 de abril del año 2017 y que probablemente se extienda hasta hoy por la potencialidad del juramento de Duarte Frutos o del presidente Horacio Cartes, es nada más que la consecuencia de aquello. Es decir, se han quebrado los partidos que antes eran sólidos y eran únicos a partir de su conformación, han implosionado, y hoy en día hay un coloradismo no cartista, un coloradismo cartista, y hay un liberalismo no cartista y un liberalismo cartista. Y también hay un sector, tercer sector independiente, que también es pro-cartista y no cartista, solamente por tratar de anclar en algún punto gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacen los jueces? No saben qué hacer. Como bien lo ha señalado el doctor aquí Sosa Vareiro, tratan de dar el gusto a ambos sectores políticos y finalmente lo que sale son unas resoluciones que son más bien un remedio de justicia que una solución que devuelva. Recordemos que el fin de todo sistema jurisdiccional es devolver la paz social. Y por último, y lo pongo en tercer lugar, pero quizás sea el elemento más importante, es que la ambición política desmedida es la que nos trae este tipo de problemas. La ambición política desmedida es la que hace que yo quiera interpretar la Constitución de la manera que a mí más me conviene. La ambición política desmedida es la que hace que yo no esté contento ya con haber ocupado una tal o cual magistratura y quiera repetir o quiera alargar esa duración de mi mandato o del privilegio que significa ocupar una magistratura. La ambición política finalmente es la que nos lleva a cometer algunos desabruptos en cuando las instituciones no son lo suficientemente fuertes, como ocurre en el Paraguay, y se doblegan a la voluntad o a los intereses particulares. Qué importante es tener ejemplos como el que tuvo Chile con Ricardo Lagos, cuando terminaba con un 76% de popularidad y le dicen su mandato presidencial y le dicen si por qué no se presentaba para una reelección. Y dice, pero ¿cómo me voy a presentar si mi mandato termina ahora? O con un Barack Obama que dejaba un país con un récord histórico de desempleo en su punto más bajo en los últimos años, con un crecimiento exponencial del comercio en los Estados Unidos, posicionándolo, como en algunos años más va a ser, como un exportador de petróleo a través de los sistemas no tradicionales de búsqueda y de producción de petróleo. Y le decían, y él mismo dice en su discurso de despedida, ¿ustedes creen que yo no me quiero quedar? Por supuesto me quiero quedar, pero me tengo que ir porque eso es lo que dice la Constitución. El poder, amigas, amigos, seduce, y el poder, como decía Lord Acton, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si es que no, yo le agrego hoy, si es que no tiene control. Por eso bregamos porque la oposición siga siendo oposición, bregamos porque los políticos sigan teniendo una lógica que vaya más allá de sus propios intereses para construir instituciones, y bregamos porque en realidad el bienestar o el bien común o el bien de la mayoría sea el objetivo final de toda actividad política y de la búsqueda del poder. Buenas noches.